obvio que me da lata, que me estigmaticen todo el tiempo, me den los mismos personajes, me aburre. Ya, pero tú me dices que entonces tengo que yo demostrarle al director, después de todo lo que he hecho en mi carrera, que además soy mujer y soy capaz de hacer dos cosas a la vez. No, pero qué onda, si soy actriz y soy mina, ¿ya? O sea, puedo ser de monja en la mañana y de prostituta en la noche, obvio. Hola. Sí, sí sé, no es que me dé lata hacer el casting, lo que me da lata es actuar con actrices pendejas que creen que Shakespeare juega en el Real Madrid. Ya, linda, tampoco juega en el Inter de Milán. Sí, cacho. Quiero, porfa, un libro de una escritora chilena. Ajá. Sí sé, pero no es un problema de autoestima. Voy a hacer la prueba, pero me da lata. Esta mina, no me acuerdo cómo se llama, escribió El revés del alma, pero ese ya lo leí, entonces quiero otro, uno más nuevo. El resto silencio. ¿Es el último? Pero ese ya lo leí también, pues. Ay, pero como no han escrito algo nuevo, no sé, búscame algo nuevo de ella, me encanta, porfa. No ha publicado otro libro recientemente. Probablemente esté escribiéndolo, pero no... Disculpa, sí, fíjate que efectivamente estoy escribiendo una novela. La tengo como para rato. ¿Y de qué se trata? Bueno, fíjate que es súper raro porque justamente se trata de una actriz que es encasillada por los directores y tiene una adicción bien rara al celular. Así es. Hola, muy buenas noches. Carla Geffelbein, muy buenas noches. Gracias por tu generosidad y una vez más compartir con nosotros tus procesos creativos. Veíamos la escena, nos reímos un rato con lo que estábamos haciendo. ¿Existe esa presión de la nueva novela? Una vez que ya se está pasando a la cuarta publicación, ¿está ese tintineo de tus lectores por...? O sea, yo creo que sí, siempre, esa situación no a ese nivel, digamos, pero sí, me ha sucedido muchas veces, bueno, ¿y cuándo viene la próxima? Como si uno estuviera como en una panadería haciendo pan, y es como alentador por un lado, pero por otro lado también ejerce una pequeña presión, pero en el instante, o sea, a largo plazo, y cuando yo vuelvo a mi escritura no siento ninguna presión, no tengo ninguna presión de los editores, no dejo fuera completamente la presión de los lectores, porque estoy en mi labor y la labor tiene un tiempo, es como la cocina, en que hay que realmente darle el tiempo necesario a todo lo que implica escribir una novela, que son muchos aspectos y que requieren mucho tiempo, sobre todo tiempo. El periodo de incubación de la novela lo pones tú. Absolutamente. ¿Cómo se hace esa...? Porque en definitiva debe ser una especie de negociación con el editor, es decir, yo tengo 3 años, ¿tiene un límite? ¿No tiene un límite? No, para mí no tiene ningún límite porque yo nunca he vendido una novela antes de publicarla y no quiero hacerlo, digamos, porque justamente no tengo ninguna presión. Yo voy a terminar mi novela y en ese minuto se la van a pelear las editoriales, por supuesto, pero en este minuto para esta novela no tengo editorial. Ahora, espero que sea Planeta, o puede ser Alfaguara también, no sé realmente. En este minuto es una novela que me pertenece 100% a mí. Pero no se produce, no te voy a pedir los nombres, pero no se produce esa empatización un poco de los editores. ¿Cómo estás, Carlita? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es tu vida? Sí, por supuesto. Por eso te digo, o sea, sí, estoy en constante relación con las editoriales, me llaman y almuerzo algunas veces, no pierdo contacto con las editoriales, pero de verdad yo no siento ninguna presión. Siento que en este minuto es como un bebé, cuando tú lo tienes adentro de la panza, te pertenece absolutamente, o sea, no toca el aire, no se oxida con el aire, es de tu total y absoluta propiedad, y me encanta esa sensación, y esa es una de las razones por las cuales no me gustaría vender un texto, digamos, antes de terminarlo. Siempre dicen que la segunda publicación de un libro genera una expectativa enorme dentro del escritor o también dentro de los lectores o del mundo editorial por la calidad del libro. La segunda yo creo que es la más difícil. Pero en tu caso ha ido en un crescendo, y la tercera novela fue... sorprendiste a todos, volviste a quebrar la mano a todo el mundo, se produjo la sensación de que se estaba frente realmente a un escritor profesional, no había muchas dudas respecto de eso.
Cuando vas en la cuarta y ya eres consciente de que tu labor es profesional, la de escribir, y puedes darte el lujo, que no tienen otros escritores, de imponer tus propios plazos. ¿Cómo se lucha con la propia expectativa? Con el saber de lo que estáis escribiendo es mejor o peor que los 3 anteriores. Ahora, bueno, yo creo que hay que ver qué es lo que significa eso de mejor o peor, ¿no? Porque los criterios son amplísimos. Para mí, lo mejor significa ir rompiendo mis propias reglas, de alguna manera. O sea, hay Bayo Cáceres, que siempre le digo mal el nombre, Casares, perdón, ¿viste? Dice que no hay peor plagio que plagiarse a sí mismo. Y yo creo que es algo que siempre me ha quedado en la mente, de alguna manera romper mis propios límites. O sea, lo hice de la primera a la segunda, en la medida en que la primera novela, Al revés del alma, es una novela que habla del mundo femenino. Y era como de alguna manera obvio que yo siguiera con mi segunda novela, también dentro de ese ámbito, porque ya tenía un público cautivo que esperaba de alguna manera de mí que siguiera explorando ese mundo femenino, y sin embargo necesité como profundamente, como narradora y como ser humano, romper eso, y entré en una voz de un hombre. La mujer de mi vida está escrita a través de la voz de un hombre. Por lo tanto, entré en un ámbito, en un territorio absolutamente desconocido para mí, y tomando todos los riesgos del caso, tanto literario, en el sentido que no fuera capaz de poder entrar en el mundo masculino, entrar en el cuerpo, porque entro en el cuerpo, en la mente, empiezo a mirar el mundo desde allí, por un lado, y por otro, frente a mis lectores, que ya de alguna manera había creado una cierta expectativa de que, ok, salió otra escritora que explora el mundo femenino, queremos más de eso, y de hecho yo lo sentí mucho, esa versión, y sin embargo rompí y necesitaba romperlo, porque la labor de la escritura es una labor muy larga, como yo te decía, el tiempo es fundamental, y yo sé que tengo a lo menos 3 años en la cual voy a tener que estar inmersa en este mundo, con estos personajes, y estos personajes me tienen que agarrar de la guata. O sea, si no me agarran de la guata y me importan, y es algo en lo cual yo puedo poner mi ser, mi pasión, la escritura, digamos, no soy capaz de sostenerlo. Entonces yo no puedo escribir para un lector, no puedo escribir con ciertas expectativas, tengo que escribir lo que realmente me mueve, y a mí me mueve ir rompiendo mis propios esquemas. La tercera, entro en la voz de un niño, 3 voces, entro en otro ámbito, un ámbito más imaginario, introduzco imágenes, que es algo que a mí me interesa muchísimo, porque yo soy diseñadora y escritora. Por lo tanto, meto también temas que me interesan, y así, ¿no? Voy rompiendo. Y en esta cuarta novela, me meto en un momento histórico, que es algo que no he hecho. En un momento de la historia de este país en que todos los días yo me digo, ¿cómo estoy metida en esto? Porque es un cacho en lo que estoy metida. Estoy metida en el periodo del 71 al 73. Y es un desafío como escritora muy grande, o sea, porque estás todo el tiempo pisando huevos, ¿no? En el periodo más conflictivo de la historia de Chile. Y ese desafío a mí me estimula muchísimo. Estoy de nuevo rompiendo, estoy haciendo algo que es diferente. No sé si va a salir mejor en términos de los lectores, en términos de la crítica, no tengo idea, pero sí yo me estoy planteando un desafío que me queda grande y que lo voy a atravesar de alguna manera. Carla, ahora que está en pleno desafío, este libro que nos entregaste una importante noticia de lo que va, es exclusiva, sí, no, que conste. Se me ocurrieron 5.000 preguntas en este minuto, pero estoy tratando de calmarme. Calm down. ¿Cuándo eliges al hablante de este libro? ¿En qué minuto eliges el foco del que va a narrar la historia? ¿Eso ya está decidido o es un proceso que se va encontrando? Se va encontrando en el camino, en realidad. O sea, esta novela la empecé en primera persona, a través de dos voces de primera persona, y terminó siendo una tercera persona muy cerca, digamos, una tercera persona que está casi adentro de la cabeza y de la piel de los personajes. Pero ¿Importa mucho el género en este caso? ¿O es intrascendente en esta novela, no en la anterior? Es que sí puede ser una decisión importante. El género del que narra. Lo que pasa es que es una tercera persona, es un narrador omnisciente, así que no tiene género. Pero sí, como está atravesado por la conciencia de cada uno de los personajes, es una historia que está contada de alguna manera a través de la voz de 3 mujeres.
porque es un narrador omnisciente, pero que entra en la conciencia de tres mujeres. Ahora ya lo dijiste, así que hay que preguntarlo. No, si yo me voy entrampando sola. Los vínculos familiares son súper importantes a la hora de escribir una novela. En tu caso, estamos hablando de personas muy cercanas, pueden haber sido protagonistas de esta historia. ¿Se enfrenta a esa situación a nivel familiar o no tiene nada que ver? Sí, ¿Pulsas por otra parte? Sí, hay relaciones familiares dentro de la familia, dentro de la historia, hay relaciones de amistad, están los dos ámbitos, digamos, y cómo de alguna manera chocan. Y eso, cuando escribes, probablemente lo haces en total libertad. Pero hay una... ¿te preocupas de no ofender, de que alguien que aparezca en esa historia se sienta dolido por lo que tú escribiste? Perdón, es que acabo de entender. O sea, tú me estás preguntando si los personajes tienen relación con mi propia familia. ¿Con tu familia? No tienen relación con mi propia familia, son totalmente ficticios, perdón. Yo pensé que si me estabas preguntando si en la historia, dentro de la historia, habían lazos familiares. Sí. Hay lazos familiares y hay lazos de amistad, No, lazos familiares pero no tienen tuyo. ninguna relación con mi... No, Con tu no hay nadie. vida. No, nadie se va a sentir identificado, son historias completamente ficticias. ¿Eso es un deseo o es una Lo que certeza? pasa es que los personajes, para mí, aparecen. O sea, si están cerca de alguien que conozco, pero generalmente todos mis personajes son personajes que han surgido de mi propia imaginación y que después de alguna manera van tomando aspectos de personas que conozco, pero ciertos aspectos por aquí, y terminan siendo un personaje completamente autónomo. Para mí, mis personajes de ficción son tan autónomos y en el sentido tan únicos para mí, que son tan reales como las personas que me rodean de carne y hueso, porque no son los personajes que me rodean. Cuando asumes el riesgo de escribir una novela basada en hecho histórico, ¿tienes la sensación de que primero es un riesgo lo que estás haciendo? Yo creo que sí. Yo estoy tomando riesgos de todas maneras. Son años en los cuales Chile se dividió, en que hubieron muchas visiones de Chile, y cómo entrar con una visión que no sea la mía, porque yo por supuesto que tengo una visión sobre lo que fueron esos años. Bueno, yo tuve que salir, mi familia salió exilada, o sea, está clarísimo cuál era mi visión, ¿no? Pero cómo hacer una visión que de alguna manera sin ser neutra, sin ser diluida, sin ser descomprometida, de alguna manera de la sensación de lo que era realmente ese momento, desde diferentes ángulos, ¿no? Desde diferentes, como el caleidoscopio que significa una realidad. Y eso, de alguna manera, lo que he logrado a través de las otras novelas, y que siempre me he enfrentado a la idea de que la realidad en sí misma no existe, sino que es la realidad que construye cada ser que está inmerso en esa realidad, y cuál es la visión que tiene y cuál es su experiencia con esa realidad. Y de alguna manera estoy reproduciendo esa visión que yo tengo del mundo y que se ha traducido en mis 3 novelas en la literatura. Las 3 novelas que he escrito están escritas a través de más de una voz, porque es una necesidad, porque responde a una visión del mundo, en el fondo. Entonces, eso es un poco lo que ocurre en esta novela, pero de todas maneras estoy siempre pisando huevos. Por supuesto que siempre estoy en el límite, digamos, de introducir mi propia mirada. Ese es el peligro. Yo recuerdo la última vez que conversamos y hubo un detalle que siempre me pareció muy particular en tu manera de investigar a tu personaje o cómo los construías. Y había el caso de una chica bulímica que había un detalle que a ti te llamó la atención, que era que se mordía, que se marcaba y que... Sí. Siempre, exacto. Y eso delataba los a los personajes. Los detalles, nosotros sabemos que los detalles hacen la literatura, o sea, sin esos detalles los personajes son universales, o sea, no es que sean universales, son prototipos. Solamente cuando tú vas encontrando esas particularidades que hacen a cada personaje, así como tú encuentras las particularidades de cada ser humano, o sea, yo generalmente miro a las personas, y eso me permite dilucidar exactamente qué te hace a ti único. Hay ciertas cosas que son propias tuyas y que no las tiene nadie más, y eso es lo que tú tienes que lograr con un personaje, y eso es lo que le da la veracidad, lo que le da el volumen al personaje, y lo que además produce emoción en el lector, porque encuentra algo que es propio, en que siente que ese personaje está viviendo ahí. En este caso de la novela nueva que estás escribiendo,
cómo se produce el proceso investigativo? ¿De dónde te alimentas para esta nueva historia? Mira, generalmente los procesos investigativos tienen dos fuentes. Una que es la formal, es decir, yo investigo. Y en este caso he tenido que investigar bastante, he visto películas, he leído, he mirado fotos, así ¿Te de has sorprendido de parte de la historia que a lo mejor no tenías clara? Sí, definitivamente sí. O sea, porque yo tenía, bueno, no me acuerdo cuántos años, pero era bastante chica, digamos. En el año 73 todavía estaba en el colegio. Por lo tanto, tenía una visión que era como una especie como de borrón, qué había venido primero, cómo había sido todo este proceso realmente. Y eso he tenido que estudiarlo, he tenido que verlo, y ha sido una fuente importante de investigación. Y por otro lado, hay otra fuente que tiene que ver con la vida. Mientras tú estás escribiendo, que es un proceso largo, que es un proceso de 3 años, hasta ahora, digamos, podría ser más esta vez, tú estás viviendo. Y yo soy una especie como de esponja, en que estoy siempre mirando, soy muy curiosa, estoy investigando cosas que no necesariamente están relacionadas directamente con la novela, pero que se van sumando a la novela. O sea, me acaba de pasar algo de que descubrí a una poeta norteamericana, no sé si está traducida al español, de hecho, que se llama Anne Sexton, que es contemporánea de Sylvia Plath, que es una belleza, o sea, es una belleza su historia. Estoy leyendo la biografía, estoy leyendo toda su poesía, y este personaje, que es contemporáneo a mis personajes, entró en la novela. Pero fue por casualidad, porque de repente pesqué el libro y la verdad es que calzaba perfecto. Y así, de alguna manera, como que la novela es una especie como de recipiente en lo cual se van como depositando muchas cosas, y eso va haciendo que la novela sea multifacética. No es una línea recta en la cual tú la planeas inicialmente y dices, estos son los elementos que van a entrar, sino que yo me dejo sorprender por la propia dinámica de la novela y las vivencias que voy o lo que voy descubriendo a lo largo de ese periodo. Pero en algún momento tú tienes que definir cómo se va a estructurar la novela, definir, por ejemplo, en qué plazo físico se va a desarrollar. No, por supuesto, eso lo voy definiendo. Eso es, También se trabaja a dos en la bandas. marcha. Eso yo lo trabajo muy a 2 bandas. Hay una parte de mí que es muy concreta, en la cual hago unas especies como de línea narrativa, que después terminan siempre borrándose porque los voy cambiando, y que necesito como esa seguridad, es como tener una cierta cancha trazada, pero luego me permito romperla completamente. Es solamente casi una especie como de sugestión psicológica de que hay ciertos límites, pero después siempre los voy cambiando, voy dejando que hay veces que empieza aquí la novela y después me doy cuenta que no, que debiera empezar acá, ¿te fijas? Estoy siempre cambiándola, siempre cambiando, es una especie como de camaleón. Y mientras tanto voy escribiendo. Entonces hay un proceso que es muy racional, que va estableciendo los límites para no extrapolarme y terminar en la luna, digamos, con la novela. Y por otro lado, hay otra parte de mí que es absolutamente libre y que permite que estos elementos, porque son los que van enriqueciendo, los que van produciendo la sorpresa. A mí me va sorprendiendo lo que va ocurriendo en la historia, y yo creo que esa es la única forma, además, de que finalmente sorprenda a un lector, que tenga esa dinámica, esa no predecibilidad que tiene la vida, en el fondo. Y cuando tú dejas entrar la vida, la novela adquiere esa textura de imprevisibilidad, en el fondo. Hubo un autor que estuvo sentado en ese mismo espacio y dijo algo que a mí me preocupó mucho, que lo bueno de tomar apuntes y lo bueno de tomar nota en la creación de la novela es que por lo menos ya tenía alguna información a la cual había que traicionar, a la cual había que deformar y invertir absolutamente. En este proceso del apunte, de la malla, del cuesco, ¿cuánto de eso resulta al final? ¿Cuánta de esa materia que tú tomaste al comienzo llega? Yo no sé cuál será el porcentaje. Yo tengo justamente cada novela. ¿Te acuerdas que la última vez traje mi cuaderno? Esta vez no traje el cuaderno. Cada novela tiene un cuaderno, yo creo que esta va a tener más de uno. Y ahí es donde voy anotando todo. Y se llaman ideas. Idea. Y son pequeños detalles a veces cambio completamente la estructura y lo anoto. Y algunas van quedando, después yo reviso. Pero tampoco reviso mucho. Fíjate que hemos tenido la suerte en el último tiempo de recibir a 2 escritores que tú sabes exactamente a quién me estoy refiriendo, Richard Ford y McEwan. Y sobre este punto, cada uno de ellos tenía una visión completamente diferente. Richard Ford tiene un cuaderno que además lo manda a hacer.
O sea, es un cuaderno que él manda A coser. a coser y que tiene separaciones. Entonces dice ambiente, personaje, detalle. Cada ambiente tiene su propio marcador, digamos, casa, jardín, lugar de vacaciones. Y él va anotando estos detalles, va construyendo y todos los días lee entero el cuaderno. O sea, antes de empezar a escribir, él lee entero el cuaderno y así es como vas construyendo. Que es bien extraño, porque si nosotros vemos la literatura de Richard Ford, da la sensación de que fuera completamente azarosa, ¿no? Porque se detiene en detalles que uno dice, ¿por qué se detuvo en este detalle tanto tiempo? Y tampoco uno nunca llega a entender por qué, ¿no? Y eso es lo que hace, a mi parecer, muy rica la literatura, que parece que la vida justamente se estuviera colando con todas sus expresiones en su prosa, y sin embargo es todo perfectamente calculado, versus McEwan, que McEwan dice que no, que él justamente deja que la vida, un poco lo que yo como la forma en que yo escribo, que la vida entre, que el azar entre, y él tiene ciertos paradigmas, digamos, que los tiene muy claros, como que tiene que haber acción, etcétera, pero y la literatura de él, al opuesto de la de Ford, es súper estructurada, ¿no es cierto? Tiene un guión, y por algo todas sus novelas casi han sido hechas películas, y las de Ford nunca han sido hechas películas. O sea, es claro por qué, porque tienen una estructura narrativa clásica que se puede narrar, digamos, que tú puedes contar cuál es la historia. Las de Ford, uno dice, ¿de qué se trataba? No sé, más o menos puedes decir, pero no. Entonces, ahí tenemos dos. En ese punto es muy entretenido, porque en el mundo anglosajón hay escuelas bastante definidas. O sea, no podríamos decir que, claro, Ford pertenece a una corriente norteamericana que desciende... Bueno, pero y que desciende, también. No, claro, pero que desciende un poco de los rusos, que no desciende directamente de todo el realismo, de todo el realismo sucio, sino que él va en una búsqueda más profunda. De hecho, en esos mismos libros que describes de Ford, cada uno de sus personajes tiene una biografía aparte. Que decir que cada tipo tiene una infancia y que eso determina cierta vejez. Lo que uno nunca ve, porque eso es parte del trasfondo que el escritor solamente maneja y que determina alguna actitud frente, que es muy psicoanalítico, que sí, a veces es un poco agotador. Además que él creó un personaje que es Franz Lascombe, y ya lo sabemos todos, o sea, la historia... Que son eternos. Que es eterno, digamos, pero, que le sabemos toda su biografía y él también la tiene muy clarísima. Y McEwan pertenece a otra corriente que está más influenciada por otros escritores que... norteamericanos, efectivamente. Updike, Bellow. Pero sus contemporáneos son británicos, pero de origen pakistaní, de origen indio. Ishiguro. Y están mucho más mezclados y están extrañamente más vinculados. Claro, porque fueron colonias británicas en algún minuto y se sienten de un mundo más próximo. Pero ¿qué pasa en Chile? ¿Cómo se arma un crisol parecido? Están los que pertenecen, en algún minuto que fue muy gracioso, están los que pertenecen a la escuela de Amel Altit, que son como los escritores que además son profesores de literatura. Vamos a entrar en ese tema. Y están los otros escritores que provienen de mundos mucho más diversos y que también viven de la literatura. Algunos con mucho éxito y otros con menos lectores. Coincide que los que tienen mayor éxito de lectores no pertenecen al mundo de la academia. ¿A qué crees tú que se debe? La verdad es que, no sé, o sea, yo creo que, por ejemplo, yo puedo hablar, a mí no me gusta hablar como de generalidades, porque creo que para eso están justamente los académicos, que son expertos en poner 1, 2, 3 y llenar de generalidades. Creo que es más interesante hablar como de las experiencias. En el caso mío, que es lo que más conozco, disculpa, es lo que tengo más cerca, siento que a mí me ayudó mucho en varias cosas. El hecho de haber llegado tarde a publicar una novela, porque no llegué tarde a la escritura, la escribo desde que tengo 12 años, digamos, tampoco llegué tarde a la lectura porque he leído toda mi vida, pero a la publicación y haber buscado tanto, o sea, porque yo estudié biología, me recibí de bióloga, no me bastó, estudié diseño, trabajé como diseñadora, viví en diferentes partes del mundo. Y eso de alguna manera se fue sumando. O sea, mi bagaje hoy día como escritora, yo lo voy a buscar a la vida misma. O sea, si yo estoy hablando, como hablo en La mujer de mi vida, de Inglaterra, de la Universidad de Essex, yo sé lo que es la Universidad de Essex. Si estoy hablando de Londres en el año 70,
7, sé lo que es, ¿ya? Tengo una relación muy fuerte con la biología porque soy bióloga, entonces en el revés del alma, cuando hablo de un geneticista, sé exactamente de qué estoy hablando. Y cuando nombro la célula que él está estudiando, sé exactamente, o sea, sé mucho más de lo que está en la novela. Y así, o sea, hay muchas experiencias que no las he tenido, digamos, porque siempre me preguntan con respecto a la mujer de mi vida si yo me metí a la cama con 2 hombres. No, esa parte no, tampoco es que todo lo haya vivido. Ay, qué lata. ¡Qué lata! No, yo lo siento muchísimo, pero no fue así. Esperé toda la noche para hacer esa pregunta y no me mataste. No. Te maté. No todo. Pero sí vivía en un mundo muy liberal, mucho más liberal en esa época, años 77, de lo que era Chile, en lo que muchas de esas cosas estaban alrededor, ¿te fijas? Y yo creo que la vida me ha servido muchísimo. La vida me ha servido muchísimo a poder conectarme con historias que de alguna manera tienen que ver con la vida. Y eso conecta con los lectores que están en la vida. O sea, hay como un hilo directo, ¿no? En que de alguna manera está uniendo el escritor con el lector, versus el escritor que de alguna manera ha permanecido encerrado en un mundo puramente académico, en que sus referencias son otros escritores solamente, porque también para mí son otros escritores, ciertas teorías, ciertas visiones de la literatura, que yo creo que van encerrando. Ahora, esto tiene excepciones, o sea, Jane Austen no salió nunca del vestíbulo de su casa, digamos, pero ella tenía una visión del mundo que era desde el ser mujer en esa época, el de ser humano, no era una relación académica con la literatura, sino que también era vivencial. Y yo creo que eso ayuda, definitivamente, lo que no significa que tienes que tener una formación literaria, no necesariamente académica, porque los académicos lo que hacen es justamente ponerle 1, 2, 3 y 4. Y no necesariamente leer, porque leen teoría de la narrativa, no leen literatura necesariamente. ¿No es preocupante que mucha gente chica, mucha gente joven crea que para ser escritor hay que ir a la universidad? Es que yo y creo estudiar que, literatura, claro. Es que, mira, no, la verdad es que yo creo que puede ser una buena escuela. O sea, yo hay veces que también resiento el hecho de no haber empezado con ciertas lecturas, porque mis lecturas eran completamente azarosas. Antes, o sea, quizás van a yo creo que depende de cada persona, o sea, qué es lo que hace un escritor en que rompa el hielo, en que rompa los miles de muros que significa poder llegar al lector, porque está el editor, está tu historia, o sea, hay tantos muros que tú tienes que romper. Yo creo que un verdadero escritor lo va a romper igual, y el que no es escritor no lo va a romper. Entonces, ese escritor que va a la academia en busca de conocimiento, y es un escritor, tiene una relación vivencial con la literatura, tiene una relación pasional con la escritura, ese escritor, y es un buen escritor, y tiene un cierto talento, y es machaca, va a llegar al otro lado. O sea, eso no me cabe duda. Un buen texto y un buen escritor llega a publicar de todas maneras. O sea, a mí siempre me preguntan, no, bueno, ¿y cómo uno llega a publicar? Bueno, escribiendo, sacándose la mugre, leyendo, siendo escritor, básicamente. Y esos van a llegar igual. Carla, en esta pasión por los temas que definitivamente escribes y en la descripción que haces de tu nueva novela, ¿la política es un tema que te apasione aún? No. A mí no me apasiona la política, para nada. Y esta no es una novela política para nada. Es lo mismo que si nosotros planteáramos el Chile de hoy, digamos, Bachelet, si yo planteara una novela desde enero al próximo enero, digamos, en Chile, en el cual hay un trasfondo de campaña política, digamos, pero no necesariamente tiene que ser la política. O sea, nosotros estamos en este momento, en el momento de campaña política, pero estamos aquí. Mis personajes están en primer plano y el fondo es este momento. Pero ideas políticas, visiones políticas, o sea, si la literatura no es para eso, o sea, no es para dar discursos políticos y poner la visión del... Por eso lo que más me cuido es de no poner mi visión, porque yo tengo una visión, obviamente yo tengo una visión política, pero la literatura no es para eso. Entonces, no es una novela política en absoluto. ¿Nos puedes dar más pistas? Estamos hablando... ¿Y si después cambio? No sé. No decía que es una novela mucho más, por lo menos... Es una novela ambiciosa. Una tarea más larga que la anterior. Es una novela ambiciosa.
Une de alguna manera, son dos momentos históricos. Uno es del 71 al 73, culmina en el 73. Los personajes principales son dos amigas y el padre de una de ellas. Y también ocurre en el año 2002, 30 años después, o sea, 29 años después, el 11 de septiembre, las Torres Gemelas. Entonces, de alguna manera, hay una relación directa, digamos, porque uno de los personajes es un personaje que está en el año 71. Y es una manera como bastante poética, yo te diría, no política, no histórica, de unir el 11 de septiembre del 2002 con el 11 de septiembre del 73. La última vez que conversamos, Carla, a las pocas semanas de haber hecho la entrevista, publicaste la novela con mucho éxito, estuviste mucho rato en el ranking. La sensación de placer, de exponer con todos los diarios, poniéndote en primer lugar, ¿cuánto rato dura? ¿Cuánto hasta que uno se vuelve de cabeza en su siguiente proyecto? Fíjate que a mí, la verdad es que yo empecé a escribir esta novela, a escribirla ya con las ideas bastante claras, en febrero de este año, y publiqué en octubre del año pasado, del 2008. Y bueno, estuve haciendo prensa 2 meses, la feria del libro, me puse bastante rápido. O sea, para mí lo más importante es escribir. Es lo que me hace más feliz, es donde encuentro un equilibrio existencial. Si no estoy escribiendo, la verdad es que me siento como que no tengo un piso. Porque en la novela, cuando estoy escribiendo, todo va a caer ahí. De alguna manera, todo lo que siento, todo lo que veo, va de alguna manera a caer. Entonces hay algo que estructura mi vida. Es como que tú eres cesante cuando no escribís. Exacto, estoy en el aire, es como que no hay un asidero, no hay algo donde yo me pueda agarrar. Por lo tanto, necesito rápidamente empezar a escribir. A mí no me basta con estar en el primero del ranking como para solucionar mis problemas existenciales. No me basta eso. Básicamente necesito escribir, tener una historia, pensar. Yo estoy todo el día pensando. Entonces, ¿en qué pienso si no? Voy en el auto, estoy pensando y se me aparecen los personajes y veo algo. Y necesito eso, porque es lo que le va dando estructura. Y después todo empieza como a funcionar bien, mi relación con el mundo, con mi familia, cuando yo estoy encaminada en un proyecto literario. Entonces intento que sea lo más rápido posible. Y ya cuando termino una novela empiezo ya a buscar, a ver dónde hay algo que me emocione, algo que me mueva. Y de repente, buscando, se produce ese clic, ¿no? En que tú dices, tengo un personaje, me interesa, me emociona, me apasiona, vámonos, y ahí voy. Tenemos claro que los plazos te los impones absolutamente tú, pero para tus lectores, ¿podrías darle alguna pista de cuándo pueden venir a la librería a comprarlo? Estamos en el 2009, ¿cierto? Estamos en el 2009. 2010, 2011, 2012. Wow. 2011, yo creo. Puede ser 2011. Van a tener que bancarse un buen rato sin Carla. Van a tener que volver a leer El resto de silencio. Sí. Te agradecemos infinitamente, Carla, por haber venido a conversar una vez más y a entrarnos en tu nuevo proceso y en lo que va a ser tu nueva novela. Muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. Suerte. Existe un molde. Si las palabras dijeran algo más que una oración.